Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lujo o engaño. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? Ha sido una polémica súper interesante en torno a la guerra que está viviendo China y Estados Unidos. Estamos en un momento sumamente digno de análisis y además que nos invita a reflexionar varias cosas importantes. En el episodio de hoy, más allá de analizar lo que ha ocurrido en torno a los aranceles que ya escalaron a un 254% y que la guerra en este momento se encuentra ya en un escenario distinto, además de todo lo que ha hecho el presidente Donald Trump. Para ponerlos en contexto e ir básicamente con el tema del día de hoy, que se tratará de la guerra entre China y Estados Unidos, pero propiamente en torno a la narrativa de lujo, en torno a lo que se ha generado una polémica en las redes sociales esta semana. Bueno, han estallado las redes por todo lo que han revelado los fabricantes chinos sobre las marcas de lujo, que he hecho un video y lo he compartido con ustedes sobre lo que realmente se esconde detrás de estos valores, de esta ideología de la economía de consumo, de la economía aspiracional, como se ha desarrollado durante los últimos 80 años con el nacimiento del capitalismo propiamente en manos de Estados Unidos y de la Unión también con la Unión Europea. Lo que ha pasado en todo este contexto es que Donald Trump inicia la guerra arancelaria en contra de China, poniendo un arancel primero del 30%, que se elevó finalmente a un 84%. Cuando pensamos que ya había llegado a un límite, resulta que no, que la guerra se escala a un 125-24%, pero bueno. Donald Trump, como un niño pequeño, básicamente no se quedó quieto, y cuando pensamos que por fin había llegado ya este momento en el que se había puesto un alto a los aranceles, no. No, no, no. Lo que ha ocurrido es que se ha desatado la ira del presidente actual Donald Trump, pues ha llegado al 254% de aranceles. Y la forma en la que ha respondido China ante el tema arancelario, porque China se ha detenido en el 125%, ha sido el desafío de la narrativa del status quo, el desafío de la economía aspiracional, evidenciando lo que hay detrás del lujo y los valores propiamente del capitalismo, como lo mencionaba hace un momento, los valores occidentales que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente es el hecho de que para que tú seas parte de un grupo necesitas tener símbolos que demuestren que tienes estatus, que tienes poder, que tienes éxito, que eres alguien en la vida que ha conseguido algo. Y eso básicamente se nos enseñó que se lograba a través de los objetos, a través de las marcas, a través del uso básicamente de una prenda que desprende esa idea de sentirse con cierto nivel académico, con cierto nivel económico, con cierto nivel de éxito. Esa fue la idea que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial como una forma también de ir desarrollando una economía basada en el consumo, en la insatisfacción permanente y en la que los objetos reemplazan esa búsqueda del desarrollo y esa búsqueda del interior, ¿no? Es más, básicamente enfocarnos en llenarnos de cosas para poder ser, para poder pertenecer, para que el grupo nos valide. Y eso es la forma en la que se ha sostenido también la economía tanto de Estados Unidos como la economía europea, basada en el consumo, basado en producir a gran escala y venderlo
como para que todos alcancen este pedazo de éxito, este pedazo de sentirse que ya se ha logrado algo. ¿Qué fue lo que ha ocurrido? Esto es muy interesante y hoy me voy a poner un poco filosófica en este sentido para profundizar en este tema. Más allá de los aranceles, quiero hablar sobre la profundidad de lo que hay en el desafío de la narrativa. Hoy estamos frente a una guerra que se denomina guerra blanda. La guerra en redes sociales, en TikTok propiamente, ya no se trata de una guerra en la que se están disparando misiles y demás, no, esto se trata de propaganda y eso es guerra blanda, la guerra que se hace a través de las redes sociales, la que se hace a través de los medios de comunicación, ya sean afines al partido o porque se contraten a personas para que difundan la propaganda. Pero eso es básicamente la forma en la que los diferentes modelos económicos funcionan. Y hoy China ha decidido tomar la red social TikTok, ha decidido utilizar esta herramienta, esta arma que tiene, primero porque logró penetrar en el mercado estadounidense, son donde hay la mayor cantidad de usuarios de la red social TikTok, más o menos entre 180 y 200 millones de usuarios en esta red social. Pero esta red social, más allá de ser una red propiamente donde hay gente bailando, cantando y compartiendo tus recetas y siendo fitness y todo un estilo de vida, también es utilizada para hacer propaganda. Y China lo que ha hecho de manera muy inteligente como respuesta al tema de los aranceles del presidente Donald Trump fue desatar una guerra con creadores de contenido asiáticos que empezaron a difundir en la red social esta semana cómo se fabrican estas marcas, bolsos de lujo, piezas también de jeans, leggings, tenis, etcétera. Todas estas marcas, como el caso de Nike, de Lululemon, de Hermès, de Chanel, de Louis Vuitton, etcétera. Todas estas marcas se fabrican o parte de la fabricación, ojo, se fabrica en China. Eso es lo que ha desatado una polémica en redes sociales y sobre todo es parte de la propaganda que de manera muy estratégica China ha utilizado para desafiar la narrativa de estatus, para desafiar la narrativa de economía aspiracional que construyó Occidente, pero que hoy esa economía aspiracional la fabrican desde China, lo cual es sumamente interesante porque nos deja en claro que toda esta idea de la economía aspiracional, esta idea de lujo, esta idea de tener que ahorrar un año, 2 años, 3 años, o hay personas que ni siquiera se compran una casa porque tienen la idea que van a ahorrar para poder comprarse el lujo que va a ser la gran inversión en 10 o 20 años, lo cual es una verdadera falsedad, lo cual es una tomaduría de pelo de último nivel. Y eso es lo que ha evidenciado China a través de esta propaganda, a través de la red social TikTok. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han mostrado a través de videos en Internet cómo se manufactura las bolsas Hermès, por ejemplo, que tienen un costo aproximado de 35,000, 40,000 euros, dólares y demás, y hay incluso listas de espera y te obligan a consumir un año, 2 años, etcétera, para poder alcanzar la bolsa soñada, el bolso que te va a denotar un cierto estatus social. Todo esto es muy interesante porque básicamente ha ocurrido como parte de un proceso de globalización. Si bien las marcas de lujo, como el caso de Prada, de Chanel, de Hermès y diferentes marcas que son relacionadas con el estatus, con la economía, etcétera, por esa idea que se construyó, fueron durante muchos años manufacturadas y eso era lo que le daba el valor, como el caso de estos cajones de Louis Vuitton que se hacían a mano, etcétera, era justamente el valor que representaba la historia de la marca, lo que significaba el tener un producto de alta calidad con materias
sumamente finas, premium, etcétera, y era todo un lujo poder alcanzar este tipo de objetos materiales que realmente estaban hechos por personas artesanos que se dedicaban exclusivamente a desarrollar esa prenda, ese bolso, etcétera. Lo mismo con el calzado italiano, que durante muchos años fue sinónimo de lujo, de elegancia, de buen gusto, de mano de obra fina, de buena calidad, pero que hoy fueron desplazados por la mano de obra china, por la fábrica mundial China. Eso es inminente. Y lo que hoy estamos viendo es cómo toda esa historia que hace 20, 30, 40 años desarrollaron bajo esa economía aspiracional se ha caído. Básicamente lo que estamos viendo, lo que China ha dejado en entrever en estos días es esa economía de aspiración, lo que ustedes desean ser, también lo construimos desde aquí. También lo fabricamos desde los talleres aquí en China. ¿Por qué? China entendió algo muy claro y algo muy importante, la necesidad de Occidente de pertenecer, la necesidad de ser parte de algo, la necesidad básicamente de tener aprobación y de llenar un espacio con un objeto, ¿ok? Que eso no te da el valor, pero que esa fue la idea que se vendió, que los objetos te daban valor. ¿Y qué fue lo que hizo China de manera muy inteligente? Logró capitalizar la necesidad de todos los demás para poder masificar a un nivel exagerado como lo estamos viendo hoy y vender los productos a diestra y siniestra para todo el mundo. Eso es lo que ha dado como resultado este modelo económico capitalista de consumo imparable y que ha logrado que China hoy haya volteado a ver esa necesidad de pertenencia de Occidente, esa falsedad, ese humo que se nos vendió durante mucho tiempo y que ahora lo están fabricando desde allá. Esto es a nivel filosófico y a nivel personal, deja mucha reflexión desde mi perspectiva en el sentido de cuestionar la narrativa, de cuestionar qué es lo que se persigue, básicamente, qué es lo que tratas de llenar como persona a partir de esta validación y sobre todo lo que representa todo un sistema, ¿vale? Porque en redes sociales vemos los influencers cómo ponen en sus redes sociales los bolsos que les cuestan 30,000, 40,000 dólares y la gente los mira con el deseo de algún día poder alcanzar eso que te da sinónimo de pertenencia. Y esto es muy interesante porque desde mi perspectiva, ahora que yo vivo aquí en Suiza y en Suiza es uno de los países donde más millonarios hay en todo el mundo, se calcula que más o menos el 15% de la población son entre millonarios y billonarios, o sea, gente que tiene mucha plata. Lo que significa y lo que yo puedo observar y he podido aprender y ver desde aquí es que el lujo para la gente que verdaderamente tiene dinero. No hablamos de 1 peso o 2 pesos, sino la gente que verdaderamente tiene un alto nivel adquisitivo. No invierte en que se le vean las cosas colgando encima. No invierte en tratar de demostrar que son parte de algo porque simplemente ya lo son. Y a diferencia de la carencia que veo del otro lado, es esa necesidad de validación constante de todo el tiempo querer aparentar lo que no somos porque hay una necesidad interna en nosotros. Y eso es muy importante y pienso que a nivel filosófico y a nivel de la reflexión interna, más allá del escándalo en redes y que todo mundo salga a hablar y que si los bolsos falsos y esto, es lo que nos está dejando en un mensaje más profundo. Lo que está haciendo China, también China tiene una historia filosófica, cultural muy profunda, es el hecho de cuestionense la narrativa, cuestionense lo que les han estado vendiendo de querer llegar a ser algo
de tener que comprar algo para hacer algo que también lo fabricamos desde aquí. Entonces, esa idea de ese lujo se rompe, esa idea de ese lujo se cae, se desbarata y eso es lo que China está haciendo a través de la red social. Es lo que está haciendo al evidenciar que todo este lujo aparentemente también ellos lo están desarrollando. Y es interesante porque, por ejemplo, Chanel ha sacado un video en redes sociales para demostrar supuestamente que ellos han fabricado los bolsos y se ve simplemente una línea de producción que van colgando los bolsos de la supuesta fábrica de los bolsos Chanel, lo que deja claro que evidentemente son hechos ¿a qué? A gran escala. Esa idea de que los bolsos se hacían a mano y se costuraban uno por uno y se tardan 300 millones de años para hacerte un bolso y que está hecho del cocodrilo, quién sabe qué, o que del mamut que descendió de... todo es una narrativa, todo es una falsedad para venderte lo más costoso que puedan un producto que te haga sentir que ya alcanzaste algo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso de Hermès, ¿no? Hermès, que es una marca de lujo, de lo más exclusivo que existe en el mundo, es justamente lo mismo, ¿no? Desarrollar ese prototipado de los Birken o de los estos bolsos caros. ¿Para qué? Para que en China los manufacturen, allá se lleva todo el material, lo manufacturan a muy bajo costo y termina costando $1,500 en realidad este bolso y a la gente se lo terminan vendiendo por 35,000, 40,000, $40,000. Pero hablamos realmente de los nuevos ricos, hablamos realmente de la gente que ha llegado a tener un cierto estatus, que ha venido en muchas ocasiones de no tener nada y que han llegado a considerar que el tener todas estas cosas te hace ya ser parte de esa élite, de ese grupo selecto. Aquí hablamos de varios temas, tiene que ver con el clasismo, tiene que ver con el racismo, la discriminación. Hay muchos temas implícitos, la diferencia de clase sobre todo, ¿no? La manera en la que tú te diferencias en la escala de la sociedad. Bueno, lo que desarrolló esta narrativa occidental fue necesitas esto, el coche de lujo, el Porsche, el BMW, el Mercedes, el Corvette, todo, ¿no? Eso es lo que necesitas para que ya digamos que eres válido en la sociedad, que tienes éxito, mientras acá y acá no hay nada. Y lastimosamente estamos yendo cada vez más producto de la red social, producto de Instagram, producto de todo lo que vemos en las redes sociales, estamos llegando a esa decadencia aún más de perder nuestra identidad para vernos reflejados en el otro. Y esto a mí a nivel de análisis, de reflexión, da mucho, mucho para hablar. ¿Por qué creen que los influencers en redes sociales, en internet, salen muchos a defender las marcas? Porque se les acaba el negocio, porque se les acaba de qué comer. Viven de dar patrocinio a las marcas, viven de que las marcas les regalen un bolso para que lo puedan poner en su blog, en su red social. Por eso han salido a defender a las grandes marcas. Yo no estoy en contra, ojo, también no se malentienda, no estoy en contra de comprar cosas que tengan valor siempre y cuando haya un valor de por medio, eso es sin duda, pero que tampoco se abuse de el precio que es irracional. Pagar $40,000 por un bolso es una completa alucinación. Mejor invierto en otra cosa, ¿no? En un terreno, engancho una casa, hago un patrimonio, me educo, hago miles de cosas que me permitan generar diferentes modos de vida. Y eso, al punto al que quiero llegar, es justamente cómo ha ido modificando esa idea de sentirse, de pertenecer y que hoy al menos China lo que ha hecho a través de difundir todos estos videos en las redes sociales, cuestiónate lo que te han estado vendiendo. Más allá
más allá de la batalla entre que si son originales y no sé qué, es cuestiónate, cuestiónate todo. No hay cosa, gente, el mismo iPhone, el mismo MacBook, cualquier cosa que nosotros hoy compremos tiene algo, ya sea una parte, un porcentaje de fabricación hecha en China. Cualquier objeto. Si no es en China, es en Vietnam. Si no es en Vietnam, es en Tailandia. Si no es en Camboya, si no es en Turquía. Si todo, absolutamente todo tiene un componente asiático porque la mano de obra fue y es hasta este momento barata, porque se aprovecharon también las grandes marcas para obtener mayores márgenes de ganancia, masificando la producción en fábricas asiáticas para venir a Occidente y venderle a toda la gente aspiracional los bolsos en 30,000, en 20,000, en 5,000, en todos los miles que se les puedan ocurrir. Y aquí está el negocio. La industria no pierde, las marcas no pierden. Al darse cuenta de todo esto, ¿qué es lo que está pasando? El modelo ya ha ido migrando. No, esto no es de ahora. Pérdidas han tenido las marcas de lujo en esta semana propiamente porque hay un impacto significativo. Que la gente va a dejar de comprar, no va a dejar de comprar, eso es evidente. Que la gente va a entender el mensaje, habrá unos que despierten, habrá otros que sigan en lo mismo, pero básicamente es cambiar el modelo. Las marcas entendieron, como el caso de Chanel, de Louis Vuitton, etcétera, que masificando podían llegar a más gente. Ahora el modelo es el lujo no se ve, el lujo no tiene etiqueta. El lujo ya no significa que traiga yo colgado la revista de moda encima, ¿verdad? Haciendo referencia a todo lo que te cuelgas encima, sino el lujo es un lujo que se percibe en la calidad de los materiales, que se percibe en la estructura de los materiales, que se percibe en la mano de obra, que hay a lo mejor una historia detrás, etcétera, o que hay un taller muy exclusivo que fabrica o produce algo. Ese es el verdadero lujo que también las marcas de gran lujo hacen, pero que es para un selecto grupo de la población. No es para todo el mundo, no es accesible a todo el mundo y eso también hay que saberlo. Es en la escala social, en la escala social, las grandes marcas también tienen sus líneas premium y ultra exclusivas que son únicamente diseñadas para los verdaderamente millonarios, ¿no? Y esto es interesante realmente porque, por ejemplo, acá en Suiza, donde les comentaba hace un momento, hay una gran cantidad de gente, el 15%, les repito, son gente que son millonarios, billonarios y demás. Y hay mucha gente que tú la ves en la calle caminando y no pensarías que fuese realmente un millonario o un billonario. ¿Por qué? Porque en la ropa no llevan colgado absolutamente nada que demuestre que son personas que necesitan evidenciar que son millonarios o que tienen mucho éxito financiero. Eso es un ejemplo de esa necesidad de afirmación personal a partir de esta adquisición de productos como el caso de los bolsos, de los zapatos costosos, como el caso, por ejemplo, también de cualquier artículo, valga el tema, ¿no? El caso, por ejemplo, veíamos de los leggings Lululemon, que también es lo mismo. Es exactamente lo mismo, fabricados en Tailandia, fabricados en Turquía, en Vietnam, y que se venden por $160, ¿no? Cuando lo que te están tratando de vender es el hecho de decir, porque traes estos leggings Lululemon, entonces vales, perteneces, eres fitness, tienes un modo de vida healthy y entonces todo mundo somos apariencia. Y esa es el trasfondo de lo que yo veo acá en este tema. Estamos en una batalla cultural, estamos en una batalla ideológica, estamos en una batalla a nivel filosófico muy importante
que vale mucho el sentido de análisis y de reflexionar nosotros como individuos, sobre todo cómo estamos educando y formando a la nueva generación. La inmediatez, esta necesidad constante de validación producto de las redes sociales. Ojo, que son mecanismos de control. Las redes sociales son mecanismos de control, son mecanismos para moldear el comportamiento, para moldear la forma en la que pensamos, en la que comemos. Todo, absolutamente todo, es moldeado por intereses que te obligan a ti a creer que estás en libertad cuando en realidad todo a tu alrededor ya tiene una estructura preestablecida para que te muevas en ese cuadro, en esa estructura. Y esto vale mucho la pena reflexionarlo, analizarlo. Veía, por ejemplo, el caso de algunos influencers, como les decía, el caso de Priscila Escoto. Yo creo que ella es sumamente conocida en México por ser una influencer que se dio a conocer y saltar a la fama por sus colecciones de bolsos de alto lujo, por su gran inversión supuestamente en los bolsos de alto lujo como una manera de garantizar no sé qué, pero bueno, pero garantizar supuestamente una inversión en un bolso de estos de alto lujo. Y me pareció interesante cómo han salido estas personas a defender, les decía yo hace un momento, a defender las marcas, a decir, bueno, es que las marcas no están fabricando todo en China, tienen talleres exclusivos, lo cual es falso, evidentemente es falso. Y esto es porque es muchísimo más barato y a ellos en esta economía de los influencers y en esta economía de la creación de contenido, entre más beneficio y más relación tengan con una marca, pues significa mayores contratos, mayor publicidad y mayor dinero. Entonces, la economía de la creación de contenido bajo estos modelos va a seguir y por eso la defienden y por eso tampoco muestran una postura real de crítica de manera objetiva ante lo que está ocurriendo, porque simple y sencillamente también se ven beneficiados de esto. Ahora, yo no estoy en contra del lujo, yo no estoy en contra de comprar cosas que estén al alcance de tus posibilidades. Si tienes el dinero y quieres gastártelo en eso, cada quien es libre de hacerlo. Lo que sí creo es la razón por la que lo haces es porque te gusta el producto o porque quieres sentirte parte de algo y que el grupo te valide. Porque si parte de una carencia, de una necesidad de validación, entonces empieza mejor a trabajarte hacia adentro. Si lo que quieres es un producto de calidad, porque tiene una buena manufactura, porque es materias de alta calidad, porque tendrá una durabilidad, porque es un producto que verdaderamente te gusta, porque va alineado con lo que tú eres como persona, etcétera, cómprate lo que quieras, pero que sea una decisión pensada, que sea una decisión responsable, que sea una decisión verdaderamente que tú como persona digas, yo voy a comprar esto porque a mí, en lo personal, a mí como persona me gusta, me satisface, me hace sentir bien y además tengo las posibilidades para hacerlo. Pero no que venga desde esta parte porque aquí es donde está todo el tema de la manipulación, ¿no? Si viene desde la carencia del deseo de pertenencia, ya la situación cambia completamente. Ahora, todo este tema de lo que estamos viendo también toma un punto importante que tiene que ver con el acto del consumo simbólico. Estados Unidos ha mantenido su economía por años, por 80 años, hasta ahora que estamos viendo todo este nuevo reacomodo geopolítico producto de lo que ha hecho China en los últimos 80 años, basado en el comprar.
Ustedes ven, la compra nunca se acaba. Incluso hay un comediante muy, Joe Harris, me parece un venezolano que a mí me gusta mucho escucharlo porque además es un hombre que dice ciertas verdades. Y habla y hace un paralelismo en relación a que la gente en Estados Unidos en la noche, ¿no? Dice, bueno, estoy un poco mal, estoy un poco triste, abro mi carrito de Amazon y añado todo lo que se me pueda ocurrir, ¿no? Añadir, 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 añadir y vamos, ¿no? Porque es eso, esa es la necesidad de compra, la necesidad de insatisfacción interna también a la que el sistema nos va moldeando y es muy peligroso porque nunca hay un alto, nunca realmente hay un momento en el que tú dices, ya, no, 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 todo el tiempo es vamos, 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 vamos. Y esto no es estar en contra de crecer, ni de ser mejor persona, ni de ser mejor a nivel de escalar en el ascenso social para nada. No tiene en absoluto nada que ver. Tiene más que ver la forma en la que tú eliges o no una cosa u otra, ¿no? Si es producto de tu reflexión, si es producto de tu libre albedrío, si es producto de tu conocimiento, si es producto o si es producto del conocimiento, deseo o la idea de alguien más. Porque si es producto de la idea de alguien más, entonces eso ya no tiene ningún sentido. Veo que hay algunas personas conectadas. Gracias por estar aquí conectados esta noche. Tenía muchas ganas de poder compartir un poco con ustedes la reflexión que para mí va más allá del escenario de los aranceles y es un tema mucho más profundo por esta redefinición del escenario geopolítico, por el renacimiento, aclaro, de un imperio como el caso del imperio chino que tiene más de 5.000 años de historia y que está encontrándose frente a frente bajo un modelo de capitalismo desarrollado desde hace 80 años después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos que hoy está colapsando. Esos valores, ojo, esos valores que nos dijeron que eran los valores eh, occidentales de democracia, de el sueño americano, de valor, que mucha gente, ojo, yo no estoy tampoco diciendo que todo sea negativo para nada, de ninguna manera. Yo lo que digo es hay que cuestionarnos. Valores del sueño americano. Mucha gente logró su sueño americano en Estados Unidos trabajando arduamente porque en su país no había absolutamente nada y allá la han llegado a hacer y es gente que para mí merece respeto, admiración y orgullo. Y el tema es que sí, durante mucho tiempo esos valores supuestamente eran los valores que todos tendríamos que perseguir, pero estos valores se han ido moldeando, han ido cambiando también la narrativa y han ido generando personas como lo vemos hoy en Estados Unidos, un país de obesos, un país que tiene problemas internos fuertes con el consumo de droga, un país de deuda, que vive bajo la deuda, un país que está en crisis económica y que eso fue el modelo. Ese fue el modelo de consumo imparable versus el modelo asiático que hoy ha llegado a decirle y echarle al mundo en cara que también su modelo funciona, que tiene sus matices, que tiene sus cosas, como el tema que podríamos abordar en otro en vivo, pero que aquí están los dos modelos. Un modelo basado en el capitalismo, en el consumo inminente, excesivo, diría yo, bajo un modelo que es un modelo de protección al interior, de control estatal, y también es capitalista, ¿no? Pero en otra dimensión. Y aquí estamos enfrentándonos ideológicamente por el control de lo que va a ser la próxima era, la próxima generación. Y es interesante entender el momento histórico que estamos viviendo. O sea, más allá de todo, hay que entender los procesos
que estamos viviendo y el impacto que van a tener en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, en la nueva generación, sobre todo porque la capacidad de modificar nuestros comportamientos con la inteligencia artificial y las redes sociales es brutal. O sea, es brutal, se los digo, es impresionante. La forma en la que moldean nuestro comportamiento, lo que pensamos, lo que creemos, es brutal. Entonces, si ya no tenemos ni siquiera la capacidad para reflexionar, para pensar, para criticar, para de manera independiente, es peligroso hasta dónde vamos a ir llegando si vamos perdiendo también nuestro propio criterio cada uno como persona. Voy a leer unos comentarios aquí de algunas personitas que están escribiéndome en el chat, lo cual agradezco muchísimo. Y bueno, también si hay alguna pregunta, me encantaría responderla. Y déjenme aquí lo que les parece, lo que les acabo de presentar. Dice aquí Aymar Azul, que eso es lo que creó Estados Unidos. Recuerdo una película en 1979 que se llamó UN Golpe con Estilo, que después tuvo un remake en el 2017, que es donde Estados Unidos mueve sus fábricas a Asia y desampara a su trabajador. La película habla de tres jubilados que se quedan sin trabajo y no les pagan su pensión porque sus empresas se declaran en quiebra y ellos roban un banco. Fue justamente en los años 80 que con la idea de liberalismo y libre mercado, todas sus industrias las mueven a países con mano de obra barata. Excelente, voy a ver la película. Me parece muy bien, no la conozco, pero me parece una gran aportación de Aymar Azul y justamente eso, lo que ella comenta aquí es el tema, ¿no? Hoy a mí me hace hasta gracia ver el hecho de que, gracia en el sentido de que es irónico, ¿no? De cómo los asiáticos dicen, bueno, tus bolsos de lujo también los fabricamos nosotros, ¿no? Incluso los Rolex, aquí en Suiza, los Rolex, ya me van a correr, ¿no? Me van a terminar expulsando, ojo, pero los Rolex, por ejemplo, aquí el 60%, hablando de los Rolex exclusivamente, 60% se manufactura en Suiza y un 40% de las partes del Rolex vienen de China. Entonces es interesante porque los Rolex que se están produciendo en los últimos años ya son con una composición que no son 100% hechos en el país de origen como antes se consideraba el lujo. El lujo era lujo justamente por el valor, por la dedicación, la mano de obra, la artesanía, eso era lo que representaba e incluso una herencia familiar, ¿no? O sea, quien compraba un Rolex compraba una inversión, lo mismo que un Patek Philippe o un reloj, ¿cómo se llama? Festina o estos relojes de alto lujo suizos, comprabas un patrimonio realmente. Esto hablo hace 40 años, 50 años, cuando no había llegado la masificación como hoy lo tenemos y la revolución al nivel que ha llegado hoy del consumo. Entonces, si hoy encuentras y puedes comprar un reloj de hace 60 años, sí te creo que sea una inversión, pero lo de hoy ya todo es ensamblado con partes provenientes de Asia, ¿no? 60%, se los digo, de los relojes, de los Rolex que hoy, de algunas gamas de Rolex, ya vienen 40% de China. Y es lo mismo que con el caso de los bolsos Birken, ¿no? Mucho se manufactura, digamos, como el bolso, la piel la mandan de Italia, etcétera, pero efectivamente la mano de obra se hace allá, con la parte esta donde está el candadito, también ellos lo hacen por allá y ya lo regresan y el etiquetado pues es en Italia o en Francia o en Estados Unidos, ¿no? Y es justamente por eso, porque la mano de obra resultó muy barata. Y han visto en redes sociales también en las últimas semanas como parte de la propaganda de China de atacar a Estados Unidos ha sido el hecho de mostrar con inteligencia artificial a algunos estadounidenses trabajando en las fábricas, ¿no? Cómo se verían trabajando realmente en las fábricas cuando primero, pues
los estudios dicen que se requiere aproximadamente entre 15 años para poder relocalizar todas las empresas que se han ido de Asia hacia Estados Unidos, ¿no? Lo que Donald Trump desea cumplir en un año o en dos, pues será prácticamente imposible, ¿no? Eso lo que demuestra es que China sigue y sigue y sigue y sigue y sigue avanzando. Y bueno, eso es el hecho, ¿no? La mano de obra barata en Asia, las condiciones de trabajo, el atentado a los derechos laborales, por ejemplo, en Vietnam, ¿no? Los niños que están en las fábricas, en las maquilas, trabajando por un euro, por un dólar al día. Niños de 10, 12, 15 años trabajando en las maquilas, en las fábricas, etcétera. Mientras ese par de tenis Nike que se fabrica ahí o la ropa la llegas a vender por 130, $150. Ya, esa es la hipocresía de un modelo de consumo que vive su lujo a costillas también de los derechos humanos y laborales de otras personas. O sea, eso es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos muy fuertemente, fuertemente. O sea, cómo todo esa idea de superioridad, esa idea de clase social se construye pisoteando a otros países, a otros pueblos, ¿no? Así es como lo han hecho. Es que así es como se ha hecho históricamente. Acá hay otro mensaje. A ver, déjeme ver por acá. El mensaje, Gua, no sé quién sea, muchos saludos también. No sé si tienen algún otro mensaje, algún otro comentario, me encantaría escucharlos o leerlos, dejarme sus likes, compartir, etcétera. Y bueno, básicamente eso es lo que quería tratar el día de hoy con ustedes, este tema que para mí ha sido muy interesante desde la mirada más del análisis geopolítico, todo lo que significa la reconfiguración del nuevo orden económico, del nuevo orden ideológico, del nuevo orden social. Me recuerdo hace muchos años, bueno, algunos cuando estaba en la facultad de Ciencias Políticas, y un profesor, me recuerdo, mi profesor Cantú, decía, yo le hacía una pregunta y le decía, profe, ¿será posible? Estudiábamos los diversos modelos, ¿no? Estábamos estudiando el capitalismo, el socialismo y demás cosas, ¿no? Todos estos modelos que hoy no existen en la pureza como tal, pero en aquel momento, cuando eres joven, etcétera, y revolucionario, decía, te cuestionas, ¿no? Y le preguntas, yo le decía al profe en ese momento, profe, ¿será posible que nosotros presenciemos la caída de Estados Unidos? Y él me decía, no creo que vayamos a ver esa caída nosotros, ¿no? O sea, eso les estoy hablando cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas hace 10 años, 10 años, 11 que estaba en la Facultad de Ciencias Políticas. Y me recuerdo que él decía, no creo que vayamos a ver la caída de Estados Unidos en ese momento. Y lo que sí hablábamos era del crecimiento de China, de cómo venían construyendo toda la ruta de la seda, los puntos estratégicos, cómo venían desarrollándolo. Se hablaba mucho del modelo de planeación a largo plazo de China. En ese momento ya estudiábamos los modelos de China por la planeación. Y cuando estuve estudiando mi doctorado, ya hace unos 3 años, 4 años, me recuerdo que entré en la parte de tecnología. En la parte de mi doctorado tenía yo que estudiar los modelos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y fue súper interesante porque profundizar en eso, la idea de los chinos es fantástica, en el sentido sin romantizar, así como dice la chaviza, sin romantizar, en el sentido de que, por ejemplo, la visión a largo plazo. Es como los matrimonios, ¿no? Es la inversión, ¿no? Tú te casas con alguien, es para un largo plazo porque construyes un proyecto al lado de una persona que comparte tus valores, que comparte tu proyecto de vida, que comparte la misma visión y que tienen un camino en común en el que se quieren acompañar. Es lo mismo en un estado, es lo mismo en una forma de gobierno. Una forma de gobierno totalitario, imperial, como es el caso de China, ha construido una idea basada
en un proyecto a largo plazo. El proyecto a largo plazo, ¿cuál es? Eminentemente convertirse en la potencia económica más poderosa del mundo. Ese es el proyecto a largo plazo. ¿Y cómo se logra eso? Lo mismo que con una relación de pareja, ¿no? Con una familia. Bueno, con plan a futuro. Un plan a futuro que incluyó educación, que incluyó desarrollar un modelo basado en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, en la planeación y sobre todo en la detección de talentos a temprana edad. Cuando en mi doctorado estudiaba esa parte, por ejemplo, es que desde niños 5 o 6 años, ellos ya están diseñados para irse a un área del conocimiento en el que se van a trabajar, fortalecer. Por eso las mentes brillantes en China son ingenieros, matemáticos, físicos y demás, son detectadas desde muy temprana edad. El Estado pone recursos para que los niños también vean el caso de los atletas, como en las Olimpiadas es un ejemplo muy claro del poderío de un país. Las Olimpiadas reflejan mucho el poder, el alcance que tiene un país y al nivel al que ha llegado. En las Olimpiadas pasadas China arrasó. Eso ya demuestra el nivel, porque disciplina como eje rector, disciplina. Y es que tú tienes talento, pero sin disciplina nunca vas a alcanzar nada. O sea, nada. Se hace libertad financiera, llámese una relación de pareja, llámese cualquier cosa. Si tú no tienes disciplina emocional, disciplina financiera, de todo, nunca vas a construir nada. Entonces entendieron muy bien los chinos que teniendo disciplina, que es parte de su naturaleza, ¿no? Puedes ser talentoso, pero sin disciplina no lo logras. Disciplina, más largo plazo, ojo, o sea, es increíble, largo plazo, proyectos de 30, 40, 50, 60 años, o sea, ellos tienen ahora un proyecto que es visión de proyecto 2100, 2050 y hay uno 2100. Es impresionante. Tú si vas y le preguntas al alcalde del pueblo de México, de cualquier lugar, de Colombia, de Perú, de donde sea, cuáles son los próximos proyectos en 5 años de nuestra comunidad, no tienen ni un pelo de idea porque en 5 años se renueva el gobierno, viene otro, cambia completamente los planes y por eso es que fracasan muchos de los modelos económicos y del desarrollo de políticas públicas a largo plazo, porque no hay una continuidad en los proyectos, que hay sus cosas negativas en estos modelos, sí, pero que hay una continuidad de proyecto, ¿no? Entonces, ese tema, disciplina, visión a largo plazo, diseñar los modelos educativos basados en la ciencia, la tecnología y la innovación, o sea, brutal con eso. Brutal, brutal. Vean los concursos de robótica, de inteligencia artificial. Son los chinos que controlan, son los chinos. Antes los criticaban porque hacen cosas pirata. No, mi chulo. Esa era hace 20 años. Hoy son los pioneros en innovación. Hoy son los que marcan la pauta en innovación. O sea, por eso lo que decía en un video, uno de estos de la propaganda china, decía algo bien interesante, cierren los ojos, ¿no? Dice, cierren los ojos y en verdad toquen un bolso Hermes, ¿no? Dice, o toquen un bolso Chanel o un bolso Prada y sin que sepan lo que significa, la marca que es, cómo se siente y toquen cualquier otro de los que se fabrican. Entonces, ¿qué es lo que te han vendido? Cuestiónate lo que te han vendido. Eso es lo que decían, ¿no? Y eso es interesante en el modelo asiático, porque ellos han logrado eso. Esa parte también tienen una base espiritual muy fuerte. Los asiáticos tienen una base espiritual muy fuerte y esto influye también en el tema ideológico, en el hecho de que ellos hayan entendido primero que todo, que durante muchos años los vieron como campesinos, los vieron como lo decía J.D. Vance, ¿no? Son unos campesinos arroceros y a los mexicanos frijoleros. O sea, más discriminación de este hombre sin cabeza no podemos tener. Pero frijoleros los mexicanos y arroceros y campesinos los chinos, ¿no? Y me encanta cómo uno de las mentes más brillantes de China, que forma parte del Centro de Investigaciones Chino en Estados Unidos, responde y dice de manera muy clara,
fuimos y esos son nuestros orígenes y eso es importante. Eso es muy importante en el tema del sentido de pertenencia y la identidad, que a mí me da mucha tristeza que en América Latina o en Sudamérica o en general en los países centroamericanos, México, Sudamérica, tengamos tanto problema con nuestra identidad, tengamos tanta carencia con el sentirnos orgullosos de lo que somos. En el análisis asiático hay un sentido de orgullo, hay un sentido de honor y hay un sentido de respeto, de sentirse y de llevar la bandera de lo que eres. Y esto es muy importante en la definición de ideologías, porque cuando tú no estás seguro de lo que eres, como persona, como país, etcétera, es muy fácil que alguien de afuera venga y te diga lo que tú eres y tú le creas y te moldee tu comportamiento. Es muy fácil, muy fácil. Es lo que ha pasado con personas, por ejemplo, no sé si hay aquí alguien, pero por ejemplo, personas que por ver tantos videos en internet de que se son hombres o son mujeres, terminan cambiando su percepción y es moldear el comportamiento. Eso es el moldeo del comportamiento porque tú no sabes quién eres. Y por eso, para mí, todo esto, mm, que es un tema político, económico, pero sobre todo filosófico. O sea, esto que estamos viendo, gente, es un tema muy profundo, es un tema que aborda un dolor que tiene que ver con el tema espiritual, que tiene que ver con el tema de la necesidad de los seres humanos que para entrar acá adentro, quienes no entran al interior, a analizar, a hacer esa fortaleza interna para que al exterior no haya nada que te venza, es muy fácil que vengan y te manipulen. Un gobierno, una pareja, cualquiera. O sea, hablando aquí, poniéndolo en el ejemplo gubernamental, pero hablándolo de pareja, de amigo, de lo que sea, es muy fácil que alguien venga y te manipule cuando no estás en esa fortaleza interna. Entonces, China construyó eso, proyecto a largo plazo, disciplina, identidad como país. Eso, identidad nacional, identidad, sentido de pertenencia, orgullo nacional, etcétera, basado en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, en la tecnología y sobre todo, mucho, todo esto tiene que ver con la economía del conocimiento. Ellos han apostado mucho por el tema del conocimiento y aquí está el resultado, ¿no? Así que todo lo que estamos viendo de TikTok y demás, pues para ellos es parte de su narrativa, es parte de haber penetrado en lo más profundo de la cultura estadounidense con TikTok y hoy estar desafiando la narrativa desde adentro y llegar, o sea, es que se le metieron en la cocina a Estados Unidos, literalmente se le metieron en la cocina y no lo vieron venir, o sea, no vieron venir este cambio de narrativa y es lo que hoy Donald Trump está tratando de evitar, ¿no? Que llegue ya esta ascensión completa de un nuevo modelo económico que va a ser inevitable, sin duda, inevitable porque también otra cosa tiene la mayor cantidad de reservas de deuda, de dólares de todo el mundo. O sea, esta gente se preparó para un proyecto a largo plazo que sabían que iban a llegar, ¿no? Pero bueno, ya me ando extendiendo un poco más y voy a leer un último mensaje de Aymar Azul, que aquí la veo otra vez. Dice ella, el problema con los Estados Unidos en este momento es que el valor de su economía ya no se sustenta en oro, totalmente el valor oro, petróleo u otros recursos, sino que tienen sus armas apuntando a países más pequeños. Lo que dijo Donald Trump es muy triste. Tengo a 60 presidentes. No, eso es una falta de respeto, ¿no? Un cambio en la diplomacia tremendo. La diplomacia como la entendíamos con Donald Trump es otra cosa. Y lo que Aymar dice me parece muy interesante, esto de que tengo a los presidentes besándome la parte trasera de mi cuerpo y no sé qué, y de exigiéndome un deal, un deal, un deal, un deal. Esto demuestra muchas cosas, o sea, muchas, muchas cosas. Tuvo que quitar el arancel y poner la pausa de 90 días. Segundo, quitar los aranceles a los chips, microchips,
teléfonos, computadoras, todo el tema tecnológico, porque era ponerse la granada en el pie, ¿no? Básicamente porque dependen de las tierras raras chinas, ¿no? El 90% de las tierras raras del mundo, hablamos de todos los minerales, o sea, los componentes que se requieren para fabricar las baterías de los Tesla, para fabricar relojes inteligentes, para fabricar los teléfonos celulares, etcétera, provienen de China, quien tiene completamente el control de estas tierras. Y lo que mencionaba Aymar, por ejemplo, de que el valor de su economía ya no es el patrón oro, eso es durísimo, porque evidentemente lo que le daba sustento a las economías era la cantidad de reservas de oro que tenían. Lo que hoy también hizo China fue comprar la mayor cantidad de reservas de oro del mundo. Entonces, no solo tienen dólares, tienen dólares, tienen oro, tienen tierras raras, tienen proyecto a largo plazo, o sea, se armaron con todo. En todos los escenarios posibles están estructuraron un sistema, sobre todo con esa propósito, ¿no? De llegar a ver lo que yo le preguntaba al doctor Cantú en su momento, la caída de Estados Unidos, ¿no? Ya en este momento yo sí puedo decir que está habiendo esa transición, todavía no es la caída como tal, ¿no? O sea, casi, casi que nos imaginamos pidiendo perdón a Donald Trump, o no, no, nada de eso, pero la caída en el sentido figurado de que ya llegue otra economía a imponer las leyes y las normas de mercado, ya el libre mercado como lo conocíamos ha muerto o está muriendo con la llegada de Donald Trump. Lo interesante es cómo un mismo estadounidense es el que llega a acabar con lo que ellos construyeron durante 80 años, ¿ok? Hay intereses, de esto podríamos hablar en otro en vivo, si ustedes me dejan ahí sus comentarios, hablar un poco sobre los intereses, los valores, porque al interior de Estados Unidos hay diferentes grupos que están peleando, no solo es que todos estén a favor de lo que hace el tío Donald, no, hay sus grupos, hay otros grupos como los grupos de Obama, los Clinton, los Bush, otros grupos que no tienen nada que ver con el grupo de Donald Trump y los que lo han llevado al poder, sino son otros grupos de poder que también sus intereses están viéndose afectados por las decisiones de Donald Trump, muchos de ellos egresados de Harvard, muchos de ellos que hoy piden, por supuesto, el desarrollo de una guerra civil, como también se ha desarrollado, se ha manifestado en redes sociales por parte de un ciudadano chino que también dijo lo que a ustedes les falta es generar una guerra civil al interior en Estados Unidos porque su mismo gobierno los destruyó y esa es la pura y triste realidad, pero es lo que ha ocurrido. Y esto es un mensaje muy claro, muy potente para el resto de países del mundo a nivel político, a nivel geopolítico y tomando el ejemplo de lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Es un mismo país, sus mismos dirigentes han llevado a la decadencia de la sociedad estadounidense y es lo que estamos viendo hoy en vivo y a todo color, ¿no? Esa caída que yo le preguntaba a mi profe en su momento, como cuando fue la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, que yo me la imaginaba así, ¿no? Como cuál va a ser el símbolo que se va a caer la estatua de la libertad o no sé, ¿no? Una cosa así yo me imaginaba en aquellos años de estudiante, porque eran simbolismos, ¿no? Los que representaban la caída de algo, el fin de una era. En este caso, pues vamos a presenciar, ya estamos presenciando ese cambio de paradigma, ese cambio de modelo económico ya en este nuevo escenario y en este nuevo orden económico que no será multipolar. O sea, esa idea de que estaremos bajo una hegemonía multipolar, difícilmente. Hay imperios y hay imperios que están de regreso y hay imperios que existen y han sobrevivido, como el imperio británico, que ahí sigue, el imperio astrohúngaro en Hungría, también muy fuerte, apoyado desde Roma. Tenemos lo que fue la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Rusia,
y tenemos, bueno, el imperio, lo que fue Roma, lo que fue Grecia en su momento, lo que fue ahora Estados Unidos, 250 años de su creación, y a nivel, digamos, de el imperio otomano, los turcos y demás. O sea, hay muchos intereses, hay muchos temas de poder que podemos analizar de manera muy profunda en otros en vivos y entender, quiero también tomar espacios, algunos momentos para poder reflexionar más profundamente con ustedes sobre lo que significa la batalla cultural, lo que significa todo este cambio de la narrativa, lo que también significa a nivel de nosotros como personas, cómo nos tenemos que preparar psicológica, emocionalmente, espiritualmente para hacer frente a una nueva era en la que cada vez se necesita más conciencia. No quiero sonar que me fumo un churro de marihuana o algo así, porque para nada, nada de eso, pero yo sí soy muy pro de entender las cosas de manera a nivel de conciencia, ¿no? Hay incluso una tabla, en algún momento me gustaría compartirla con ustedes. Hay una tabla de cómo se catalogan los países, ¿no? Hay países que dependiendo su nivel en, llamamos vibracional o ubicación geográfica, tienen a generar también efectos en la población, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno necesita aprender, que necesita comprender para poder estar firme y para poder tener sus ideas claras, defender también sus valores y cuestionarte tus propios valores, que hoy es lo que invita el video de hoy, este en vivo, a reflexionar, a cuestionarnos los valores que nos han vendido y en lo que creemos. ¿Qué es realmente en lo que creo? Háganse la pregunta. ¿Estoy realmente creyendo que comprando un Rolex, comprando esto, que comprando el otro, ya soy parte de, o de dónde viene mi necesidad de ser parte de algo? ¿Es una necesidad genuina? ¿Es un deseo real? ¿Es un deseo fabricado? ¿Es un deseo impuesto? ¿O es realmente algo que a mí me gustaría tener, querer, etcétera? ¿O porque yo ya me siento merecedor también de eso? Hay que cuestionar hay que cuestionar todo este sistema ideológico, porque eso es lo que hoy estamos viendo bajo esta premisa que China ha expuesto a partir de usar la propaganda en el TikTok para derribar esta economía aspiracional, esta idea de lujo como afirmación personal, ¿no? La idea de que para poder ser hay que tener, cuando primero hay que ser y después tenemos, ¿no? Pero es muy importante cambiar esa esa visión de consumo por una visión más de interior, ¿no? O sea, es importante que vayamos entendiendo esto, que vayamos entendiendo muchos aspectos. En algún otro momento me gustaría también compartir con ustedes más sobre lo que yo veo aquí desde Europa, mi visión. También he tenido la oportunidad de estar en diferentes partes. En Cuba también he estado, he visto cómo funciona el modelo. He estado en diferentes partes de Sudamérica y esto con el propósito siempre de ampliar la conciencia, de aprender y poder tener argumentos para compartir y para poder expresar con experiencias, ¿no? Bajo mi visión, bajo lo que yo he podido aprender y lo que la teoría, lo que los libros me han enseñado, pero también lo que yo he visto como investigadora, lo que yo he visto en el campo y lo que he aprendido a lo largo de este camino, ¿no? Pues les deseo una gran fin de tarde a todos. Ya para mí, yo aquí me puedo seguir, pero no, tengo que cortar porque si no, yo aquí me dan las 2 de la mañana y no, tengo que dormir. Bueno, les deseo a todos un gran inicio de semana. Feliz domingo también. Para los católicos, feliz día de resurrección. Y bueno, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por compartir, muchas gracias por sus likes. Dejen ahí en los comentarios qué tema les gustaría que profundizara más en los próximos en vivos y nos vemos hasta
un próximo episodio. Yo soy Carla Bendaño, recuerden darle un like por ahí y también suscríbanse y pónganle ahí un ting a la campanita para que nos veamos en otro video en vivo la próxima semana. Hasta luego.